gobierno. Pero vos lo de corrupción cero que el gobierno lleva adelante desde la campaña, ¿lo crees de parte del gobierno? Creo en las buenas intenciones, no creo que estén haciendo bien las cosas. En materia de lucha contra la corrupción no se trata ni siquiera de tener una buena justicia que investigue y sancione. La corrupción se debe prevenir y evitar hacia adelante y no creo que se estén haciendo hoy las cosas suficientes para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió. De hecho, resolver los conflictos de intereses que hay en el gobierno, se habló mucho del tema del fideicomiso ciego. Bueno, pongamos una ley que todos los funcionarios que tienen patrimonio no puedan hacer negocios. Yo la verdad les diría, muchachos, por un tiempo que los familiares no se presenten en las licitaciones, como mínimo, la verdad. Hay algunas cuestiones que este gobierno tiene que poder resolver, porque no se trata solamente de decir yo no robo, no soy corrupto. Tienen la obligación de ser prolijos y ejemplares. Tienen la obligación de hacer cosas que no están haciendo. Y en ese marco, ¿cómo ves el caso Gómez Centurión? ¿Qué quiso hacer Macri con eso? En ese caso Macri actuó bien. Yo no conozco en particular qué cosa puede haber atrás de Gómez Centurión y de la aduana. Siempre la aduana tiene esa relación perversa también con los servicios de inteligencia y muchas cosas que mirar por detrás, pero me parece que la reacción de Macri fue la reacción correcta, que es decir, ante la mínima sospecha lo aparto. Sí, pero después lo recibe y le dan el aval desde varios lugares. Bueno, pero yo digo, pero lo apartó del lugar. Entonces me parece que ahora tiene que haber una investigación que sea la que determine cuál es la responsabilidad, si la había o no. Antes no te apartaban un funcionario ni por casualidad. Recordemos que Cristina terminó con vudú de vicepresidente, procesado por coimero, ¿no? Apartado, este hombre fue a la justicia y era más eficaz apartado que cuando estaban en funciones, porque mandó y allanaron el 6 y encontraron en la pseudoefedrina no creo por el mucho, apartado. claro, no creo mucho en esas cosas. Mandan a hacer un allanamiento sobre algo que todos ya sabían que existía, dónde existía, que no era lo que habían dicho, pero bueno, tampoco quiero avanzar mucho sobre eso porque no conozco las particularidades del caso. Digo que la reacción de apartar a un funcionario sospechado de algo es la reacción que debe tener un gobernante. ¿Qué te dejó la gira de Macri por Estados Unidos? ¿Te dejó algo? ¿No te dejó nada? A mí me parece que siempre esto es importante. Si hay algo que creo que ha cambiado también con este gobierno es una visión distinta de la Argentina al mundo y del mundo a la Argentina. Lo marcamos sobre todo en los primeros meses del gobierno con las presencias muy importantes, que Obama haya estado en la Argentina, que haya estado el presidente de Italia, de Francia, la verdad. Y la presencia de Macri yo siento que es buena, que es bien recibida. Me parece que todas esas son cosas que a la Argentina le hacen bien. Nosotros estábamos encorsetados en una visión geopolítica que no era buena para la Argentina, que tenía además otro tipo de intereses, porque no era solamente un posicionamiento ideológico el que había antes, sino que atrás de eso siempre había negocios, y negocios particulares, no negocios para la Argentina. Y a mí me parece que hoy hay una mirada diferente. ¿En qué pierde el gobierno o en qué debería corregir el gobierno que hasta ahora, con estos meses de gestión, vos decís, acá le pifian? Yo he criticado bastante, siempre digo lo peor del macrismo cuando hace kirchnerismo, cuando eligen el camino de la ilegalidad, digamos, para llegar a un resultado no es bueno. No haber hecho y eso pasa en cuestiones gruesas como fue el intento de poner 2 jueces por decreto en la Corte. Fue para mí muy grave con el tema tarifas, no solo por el impacto social, sino incluso por el propio debilitamiento que le significó al gobierno no haber resuelto esto en el mes de febrero. Ahora, ¿eso es porque le faltan abogados, que esa es mi teoría, o porque les importa poco la ley, vamos a decirlo? Hay varias de esas cosas. Yo creo que tienen un mal asesoramiento jurídico, me parece. Cuando fue el decreto de los miembros de la Corte, ni el ministro de Justicia estaba enterado en realidad, ¿no? Creo que eso es malo. Lo otro es que ellos tienen una subestimación hacia lo que son los ámbitos de participación social y por eso las audiencias públicas no les interesaban. Y lo otro que yo veo es que terminan cayendo en esto, que es el poder de los que se creen que justamente eso les permite todo. Así era el kirchnerismo y así son los errores que cometen. Yo tengo, digamos, sobre el funcionamiento del Congreso y de la Cámara de Diputados, tengo una visión positiva respecto al diálogo, cómo se trabaja, cómo el equilibrio sirve para mejorar los resultados, pero la verdad es que hemos tenido un año con sesiones especiales inordinarias, donde te firmaban el dictamen un día y te lo citaban a tratar al día siguiente, por afuera del reglamento, en comportamientos
argumentos absolutamente iguales a los que el mismo partido que hoy gobierna criticaba de los anteriores, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre negociar con los británicos el tema de una pesca y extracción de petróleo compartida? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con que nosotros necesitamos tener con Gran Bretaña una agenda diferente o complementaria a lo que tiene que ver con la soberanía de Malvinas, que para mí eso está fuera de discusión. Eso es una bandera, un principio de la Argentina que está en la propia Constitución al que nosotros no renunciamos. Ahora, lo que no podemos es dejar de considerar otra agenda paralela que tiene que incluir todas estas cuestiones. No es renunciar a la soberanía, es parar a la Argentina de determinada manera frente a Gran Bretaña y frente al mundo, que es lo que antes no se hacía. Y hay que tratar de hacer discurso para adentro. Yo siento que muchas veces se hace el discurso de barricada y se han utilizado tantas veces a las Naciones Unidas para ir a hacer allá discursos para que los escuchen acá, en realidad. Y me parece que hay que ser un poco más serios en estos temas. Pero Argentina tiene que abrir una agenda con Gran Bretaña diferente a lo que teníamos o a lo que no teníamos, ¿no? ¿Vas a apoyar el proyecto de presupuesto? ¿Lo estuviste mirando ya o no? Bueno, estuve mirando y obviamente que hay algunas cuestiones que no nos satisfacen. Para mí hoy la aprobación o el acompañamiento depende de algunas cosas determinantes a las que el gobierno se comprometió, como es terminar los superpoderes, ¿no? Eliminar el famoso artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, eso es central y necesitamos poder ir avanzando en algunas de estas cuestiones. Después está la otra pelea, que es la pelea de los fondos con los gobernadores. Nosotros vamos a estar mirando más bien alguna otra asignación de partidas, pero digamos, la disposición es a acompañar en la medida en que resolvamos esas cuestiones institucionales con las que, insisto sobre lo que decía antes, con los que están hoy en el gobierno estábamos siempre parados en la misma vereda, reclamándole a los otros lo que ahora estos deberían estar dispuestos a hacer. ¿Vos sí crees que para el primer semestre del año próximo se van a ver los primeros signos de reactivación económica o de descompresión de esta situación? Yo quisiera para eso tener por parte del gobierno la información suficiente sobre cómo lo van a lograr, porque las cosas no ocurren mágicamente. A mí me encantaría que eso ocurriera, pero hoy no tenemos nosotros indicativos sobre de qué manera. La verdad es que todos queremos que la inflación baje y el gobierno dice, bueno, ahora tenemos 2 puntitos menos. Ahora, yo quisiera saber cuál es el plan que tienen y la estrategia que tienen para conseguir las inversiones, para bajar la inflación. No ocurren mágicamente las cosas y nosotros no tenemos hoy la información de cómo esto se va a producir. Quería volver a Cristina Kirchner y a esa mediación que tuviste con Cristina. ¿Cuándo fue? Hace un mes ya más o menos, ¿no? El 8 de agosto. 8 de agosto. ¿Te llegó la cédula de notificación? ¿Te inició el juicio civil, Cristina? No, hasta el momento no, nada. Yo creo, por supuesto, que ese juicio es un disparate total, ¿no? La verdad, solamente un abogado tan desprestigiado como Dalbón puede patrocinar en el intento de una demanda judicial para pretender sacarme plata, digamos, por haber dicho las cosas que dije y que denuncié judicialmente, porque además, cada vez que yo, en el cumplimiento del deber que me corresponde como funcionaria, que es ante un delito denunciarlo, voy a la justicia y lo que hago es habilitarle a ella el ámbito para ejercer su derecho de defensa. Entonces, pero además hay una cosa que no entiendo en esa intención de hacerte un juicio por algo que dijiste. ¿Vos no sos diputada? Además eso, además tengo tiene obviamente... que pedir el desafuero. Claro, no, el desafuero. La única inmunidad que tenemos los parlamentarios es la inmunidad de opinión. Es que en realidad la inmunidad está para eso. Claro. Está para eso. Exactamente. No es para que no vayan en ganas cuando cometan un delito que está probado. Entonces, ¿cómo así te que puede también hacer sería juicio por lo que improcedente dijiste? porque además hasta hay fallos de la Corte. Bueno, lo dijo el propio Berbisky en una de sus notas en páginas criticando al abogado. Fue lapidario Berbisky porque dijo si tuviera un buen abogado no estarían llevándola a un traspié judicial tan grande como es este, sabiendo que hay muchos antecedentes en la justicia de rechazo de las demandas por opinión de un legislador, ¿no? No, y encima ella es abogada exitosa, así que también tiene mucho... ¿Le puedo hacer yo una pregunta a Margarita que Pablo no te va a hacer porque no le gustan los deportes? El papá vendía pelotas cuando era chico y eso le generó una especie de rechazo al vio deporte. tantas pelotas en su casa que no le Sí, gustaban. pero mira, fabricaba también pelotas de básquet y me ¿También? gustaban mucho. ¿En serio? Y me gustaban Las mucho, de y eran bien básquet, sí, pesadas. esa Sí. parte Te la de podría haber no hecho la Pablo. contó. Nuria no, porque solo tiene ojos para San Lorenzo No, y la pero parte yo de como fútbol. madre, como madre. Claro. Háblanos de la Provito, del niño. En realidad de la ¿En qué mamá, anda? la mamá del
basquetbolista que la verdad es que ha sido un orgullo para la Argentina. Pablo estuvo el día de la presentación del libro, estaban mis hijos y estaba justo Nicolás que estaba en Buenos Aires, así que para mí fue una felicidad enorme poder compartirlo con ellos, porque también en gran medida el trabajo que uno hace va en desmedro de la familia, ¿no? Cuando algunos me dicen, y bueno, y para hacer todo esto le quitaste trabajo al Congreso, a la tarea parlamentaria, no, lo peor es que se la quito a mi familia en realidad, porque escribo a la noche, escribo los fines de semana, así que mi hijo bien, está en un momento fantástico porque sobre todo después de los Juegos Olímpicos yo lo acompañé a los Juegos y siempre me da la impresión que para un deportista el sueño de su vida debe ser un atleta olímpico, ¿no? Ahí está en la Así que villa.